emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en YouTube, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, repito, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa, los niños y el conflicto armado. ¿Qué está pasando? Hay una buena noticia. Ya la guerrilla se pronunció, concretamente la FARC. Van a entregar a los menores de 15 años que están en la guerrilla en este momento. ¿Eso qué indica? Primero, que se presenta un reclutamiento forzado, irregular, como todo reclutamiento, con menores de edad en Colombia. Pero ya el solo hecho de aceptar y de anunciar la entrega es un buen paso. Menores de 15 años. ¿Pero qué dice la ley colombiana? ¿Hasta dónde se es menor de edad? Entiendo que hasta los 18 años las personas entran en la mayoría de edad según la ley colombiana. Entonces, ¿qué va a pasar con ese espacio? Los jóvenes entre los 15 y los 18 años que están en la guerrilla en este momento. Pregunta para los invitados. Quiero saludar a la doctora Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto, médico, psiquiatra. Bienvenida, médica, ¿no? Médica. Hay que utilizar el femenino. Médica, psiquiatra, bienvenida. Aunque el uso exagerado también se vuelve muy aburrido de todos y todas. Eso es la campaña feminista de la actualidad. Sí, pero realmente es muy mal uso del español. Ah, bueno. Bienvenida. Gracias. ¿Qué hace la Fundación Afecto? Nosotros trabajamos hace como 30 años en dos cosas. En decir que la violencia contra los niños es una epidemia sumamente grave en Colombia y que la intervención de esas personas que han sido víctimas de cualquier forma de violencia tiene que ser hecha por personas profesionales, no desde la ocurrencia o desde lo que a mí se me lo que pienso, mis prejuicios, sino desde lo técnico. Eso de reclutar niños para la guerrilla, eso es violencia. Sin ninguna duda. Y eso hay que criticarlo, y eso hay que plantearlo en la mesa de La Habana. Sí, yo pensaría que la situación de los niños y las niñas que han estado en la guerra es muy, muy difícil. O sea, primero, no todo el reclutamiento es obligado. A veces lo que pasa es que los niños están en unas condiciones tan difíciles que se van a la guerrilla. Hay algunas investigaciones que se han hecho que muestran que lo que antecede a que los niños se vayan a la guerra es la violencia intrafamiliar, específicamente el abuso sexual y el incesto. Entonces es muy doloroso tener que decir que los niños se van a la guerra porque la familia y las condiciones de vida son tan graves que prefieren la guerra. Obviamente hay otro que sí es reclutamiento forzado que todos conocemos, pero obviamente esto no ha sido solamente de las FARC o del ELN, ha sido casi de todos. El país comenzó a cambiar cuando se firmó la Convención de los Derechos del Niño, donde inclusive Colombia tenía una reserva, porque la Convención obliga hasta los 16, pero Colombia tenía una reserva diciendo no, los niños son hasta los 18 años, como obviamente usted acaba de decir en la legalidad. Grato verla. Mi saludo a Viviana Quintero. Buenas noches. De Red Papás. ¿Cómo ha estado, Viviana, psicóloga? Muy bien, Adolfo, muy bien. Y la pregunta obligada, ¿qué hace Red Papás? Bueno, Red Papás es una red de padres y madres que trabaja por promover entornos culturales para que crezcan los niños, niñas y adolescentes, empoderando a los papás y enseñándoles a padres, madres y cuidadores cómo hacer esa tarea para la que no nos educaron y es la de ser papás y mamás, básicamente. Decía el poeta, todo nos llega tarde hasta la muerte. Uno aprende a ser buen papá cuando es abuelo. Exactamente. Y de ahí la aceptación de los abuelos y el equilibrio de los abuelos. Exacto, sí, muchas veces. Pero no es una cuestión pasiva. O sea, los papás en los talleres siempre dicen es que nadie me enseñó, como si uno no tuviera la responsabilidad cuando tiene un hijo de educarse en términos de lo que es la crianza adecuada. ¿Y cómo se educa uno? ¿Cómo aprende uno a ser papá? Esa es la pregunta. Pues la respuesta, una la encuentran en Red Papás, en todos los eventos que hacemos, en las diferentes actividades, y otra también, por ejemplo, está en los abuelos. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos de la parentalidad, de cómo ser padres, de incluso cómo ser hijos, se aprenden por modelado. Es la primera forma de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Es por eso tan importante
el ejemplo que nosotros les damos a los niños, porque es la primera forma de aprendizaje que tenemos. Entonces, digamos que padres y madres pueden aprender, por un lado, de los abuelos, de cómo fueron, digamos, esos padres de ellos, de cómo fueron los padres de su comunidad. Cuando ese ejemplo no está disponible, los papás tienen en este momento otras herramientas que están habilitadas, que se brindan desde las diferentes organizaciones que trabajamos en el tema y que obviamente, pues digamos, Red Papás brinda a través de sus canales digitales y a través de los eventos que hacen las diferentes regiones del país. De una sociedad tan desintegrada como la actual, donde el referente papá no aparece, un niño que todo su proceso de crianza es solo con la mamá, o lo contrario. Claro, Adolfo, pero entonces viene el problema, no aparece el referente, la imagen del padre. Pero fíjese que estábamos hablando ahora cómo solamente vemos lo negativo. Mire, está bien, 30% de los hogares en Colombia son de madres jefes de hogar. Claro, es fácil ser uno el jefe si no hay nadie más. ¿30%? 30%. ¿No es más? No, es 25 a 30%. 25 a 30%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el 70% de los niños sí tienen un padre. Entonces, fíjese que depende cómo usted esté interpretando la realidad. Ahora, a mí lo que sí me parece realmente muy desafortunado es que las personas, todos nos preparamos para tener una profesión, nos preparamos para ejercer un oficio, usted se preparó para hacer este programa. Cuando uno tiene un hijo, uno tendría que hacer lo mismo. Y usted dice que cómo hace uno para ser buen padre. Mire, la información está ahí. Antes, cuando usted y yo estudiamos, entonces le tocaba ir a la biblioteca con linterna. Hoy en día hay Google y además en cualquier supermercado, haga el ensayo, usted va a encontrar libros sobre crianza positiva. De manera que es absolutamente irresponsable de los padres y madres no formarse para educar un hijo. Eso en cualquier supermercado hay que colocarlo entre comillas, porque no conozco la primera escuela que le diga, se matricula para ser buen padre. Se matricula para ser buen esposo. En todas partes hay escuela de padres. Claro que sí. De hecho, los colegios y las instituciones educativas por ley tienen la obligación de establecer las escuelas de padres. La Ley General de Educación presenta esa obligación para todas las instituciones educativas. Pero no se cumple. Talleres aislados y todo, pero no hay... Exacto. Es que además, nosotros tenemos que mirar una cosa. Si en los países las cosas funcionaran de acuerdo a la ley y promulgáramos una ley y el país empieza a funcionar de acuerdo a esa ley, viviríamos en el país de las maravillas o en el mundo ideal, pero eso no pasa. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Ciudadanos empoderados que hagan que esas leyes empiecen a ser realidad. Cuando nosotros, como padres y madres, entendemos que tenemos el derecho a ser educados para ser padres y madres desde los entornos escolares y que en la escuela se deben habilitar esos espacios, nosotros los podemos empezar a pedir, pero parte de la tarea que tenemos que hacer es enseñar que eso existe en la ley. Vamos al corte, pero antes de salir a este breve espacio, hay que recordar, yo lo único que recuerdo para ser buen padre es la famosa tira cómica, educando a papá. ¿Usted la recuerda? Sí, pero era gravísima porque eran los golpes. Educando a papá de la época. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Meg. Tema del programa, los niños y el conflicto armado en Colombia. ¿Qué va a pasar con esos niños? Una cosa es la decisión, sí, regresamos a los niños menores de 15 años, pero el efecto psicológico, el efecto social, ¿qué va a pasar con esos niños, doctor Isabel? Es difícil decirlo, hay algunos psiquiatras que han estado en sitios donde se firmó la paz, por ejemplo Guatemala, y hay que tener listo programas de atención tanto social como en la parte de salud mental, porque obviamente todos sabemos quien ha estado en la guerra en general tiene estrés postraumático y serio o entra en cosas ya disociativas y algunos se bestializan, que se llama. Entonces es muy importante que el país tenga la oferta de salud mental que los niños van a necesitar. Pero fíjese una cosa, estamos pensando solamente en los niños que están en la guerra, pero espérese un momentico, el conflicto armado tiene muchísimas más víctimas. ¿Qué pasa con todos los niños que perdieron a su padre? ¿Qué pasa con los niños que sufrieron desplazamiento forzoso? ¿Qué pasa con los niños que están en las zonas de marginalidad en la ciudad por desplazamiento
en el conflicto armado. Acuérdense que Colombia tiene la mayor cantidad, después de Siria, algo así, de personas desplazadas. La mayor parte de ese desplazamiento son mujeres y niños. De manera que indudablemente el hecho de que firmemos la paz no quiere decir que no haya que hacer una cantidad de programas para mejorar las condiciones de los niños. Eso es parte del posconflicto, esos programas especializados a nivel psicológico. Y, sí, pero todos en mayor o menor grado en Colombia tenemos una vinculación con el conflicto. A todos nos afecta el conflicto que vive en nuestro país. Por supuesto, si uno lee el periódico y usted tiene alma, pues obviamente que uno se afecta por lo que ha sufrido pues todos los colombianos. Y no solamente de un lado de los actores, es de todos somos colombianos. Ese niño que hoy está al frente del televisor, cuando ve una noticia del secuestro de la niña, de la muerte del niño, de los niños que están que integran la FARC, etcétera, eso tiene un efecto negativo. Claro que sí, precisamente lo que hablábamos hace un rato de que los niños a partir de eso que ven en el mundo es que modelan sus comportamientos y sus actitudes, digamos, y lo que van a hacer de mayores como personas. Entonces, este tema del conflicto, cuando nosotros decimos, sí, hay unos niños que son directamente impactados, pero hay otros que son indirectamente impactados, y nosotros por eso debemos ver el tema de protección de la infancia como algo, digamos, a todo nivel, y algo que además implica, desde la ley colombiana, por supuesto, un tema de corresponsabilidad. La responsabilidad por reparar el daño que se le ha hecho a estos niños no solo es de los papás y las mamás, no solo es de las familias, es una responsabilidad donde el Estado, la empresa privada y la sociedad civil tienen mucho que ver, y en la reparación, digamos, de estos daños, todos como país tenemos que actuar, especialmente en este momento, digamos, con los niños, porque son como quienes han sido los invisibles a lo largo de la historia de Colombia, y nosotros, digamos, deberíamos volcarnos en este momento, porque si no hacemos la atención adecuada en este momento, ese es un problema que nos va a crecer y que después no vamos a poder manejar. Entonces, por eso es tan importante hacer intervenciones adecuadas con ellos. Pero ese tema no está en la agenda. Ese tema no está en la agenda. Yo creería que sí está en la agenda, o sea, hay una serie de cosas muy positivas que están pasando, por ejemplo, en la educación. El hecho de que por fin se haya quitado esa idea de que es que el niño solo necesita estar 4 horas en la escuela, 5 horas, es absolutamente positivo. Los niños, una parte de la recuperación de los niños que han estado en el conflicto armado es la escolarización, porque obviamente para el niño lo más importante es el aprendizaje. Si usted quiere cambiar de clase social, tiene que tener información. Entonces, eso es muy importante de lo que está ocurriendo. Ahora, indudablemente uno sí quisiera ver que hay más entrenamiento, sobre todo, me parece a mí, tanto para la guerra, digamos, de la violencia doméstica como para la guerra del conflicto armado, pues obviamente es que tuviéramos mucha más atención psicológica para los niños. El estrés postraumático es una problemática sumamente grave. La violencia que sube hace una serie de daños en el cerebro de los niños y las niñas, porque el cortisol es absolutamente tóxico. Entonces, una persona que está sometida a estrés permanentemente, pues obviamente va a tener daños en zonas del cerebro tremendamente importantes para el aprendizaje, que es un poco la discusión. Uno a veces le produce un poquito de hilaridad a la superficialidad con la que se juzgan las pruebas PISA. ¿Qué tipo de niño está llegando a la escuela? Un tipo de niño traumatizado, un niño no amado, no cuidado, un niño que soporta violencia doméstica todos los días en su familia. Entonces, eso hace que se dañen ciertas zonas del cerebro, y eso indudablemente requiere atención terapéutica. ¿Y eso se puede reparar? Sin ninguna duda, pues algunos sí y otros no, depende del daño que se haya sufrido. En general, la vida siempre es mejor cuando hay reparación, es decir, cuando el niño puede retomar, y le insisto, lo más importante, y yo creo que en eso estamos de acuerdo con Red Papás, pues es la escolarización de los niños. Los niños no pueden estar fuera de la escuela. Sí, pero usted parte de un hecho cumplido, que ahora se está trabajando con el deseo, lo de la jornada única. La educación en Colombia, el tiempo libre mal utilizado. Pero es que no solamente es, a mí me parece que tiempo libre es una frase muy es suave para lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es que los niños tienen una negligencia severa, es decir, los niños están solos, no tienen cuidado, no hay quien prevenga accidentes, no se hace una supervisión sobre qué están viendo en el internet, muchos de los niños salen a la calle y están a expensas de redes de explotación sexual. O sea, yo sí creo que es una medida muy importante. Puede que se tarde en hacerla, pero es la primera vez que en alguna medida el Estado da marcha atrás. Acuérdese que eso fue una idea que se dio porque no había suficiente infraestructura
en los colegios. Entonces se dijo, bueno, entonces como queremos aumentar la cobertura de la educación, entonces vamos a hacer doble jornada, y eso fue funesto. Eso fue en la época del doctor Lleras, que utiliza para mayor cobertura, se afectó la calidad. Claro, pero han debido de todas maneras mirar si se podía hacer una jornada alterna en otras cosas para que el niño no estuviera solo. Sí. Porque ¿qué hace un papá y una mamá que trabajan? O sea, ¿dónde dejan los niños? ¿Con quién los dejan? Esa es la realidad de la sociedad actual. Tanto papá como mamá tienen que trabajar para poder sostener el hogar. Bueno, ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Repito el tema del programa, los niños y el conflicto armado. La educación juega un papel muy importante, doctora Viviana. Tenemos una educación diseñada con un espacio libre bastante amplio, que se trata de corregir ahora con la jornada única. Más tiempo en el aula, más tiempo en el colegio, menos tiempo en la calle. En la calle, porque o en la casa. O en la casa. La falta de oportunidad es otro tema que incide, no solo el problema familiar en el reclutamiento, violencia intrafamiliar, sino la falta de oportunidades, un Estado irresponsable. Un niño del campo, ¿qué le dice a su familia? ¿Usted qué va a hacer cuando sea grande? Y no solo eso, la falta de oportunidades. Todo eso tenemos que enfocarlo, porque estamos tratando de hacer un diseño parcial de lo que significa el posconflicto. Estamos tratando de hacer un diseño parcial de lo que significa un acuerdo de paz. Todo eso incluye entre un acuerdo de paz, eliminar la corrupción. Todos esos factores atentan contra la paz en Colombia. La paz no es solo silenciar las armas. La paz es pensar en los niños. Y la paz no es solo la que se firma en La Habana. Exactamente. La paz es también cada una de esas acciones que nosotros hacemos desde la familia, desde la misma crianza con nuestros hijos. Ahí también se firma un acuerdo de paz desde las escuelas, desde todos los esfuerzos que se están haciendo desde la escuela para reducir los índices de violencia escolar y de intimidación escolar. Ahí también se firma la paz, desde cómo nosotros, desde nuestras acciones cotidianas, también reparamos el daño que hacemos con las acciones violentas. Por ahí la cosa. Eso es la paz. La paz es un conjunto de cosas, doctora Isabel Cuadros. Pues yo creo que sí, pero tampoco vuelva a los fenómenos de 0 o 100%. O sea, decir que el Estado es irresponsable, todo el Estado, a mí me parece que no. Yo siento que hay mucha gente que trabaja seriamente en el Estado. Nosotros los colombianos tenemos como la sensación de que no hay nadie que esté limpio, y eso no es cierto. No podemos llegar a ese extremo. Por eso, ni blanco ni gris. Exacto. Ni blanco ni gris. No es un Estado en alguna manera al 100% irresponsable. Fíjese que finalmente el Estado también somos todos. Cuando usted paga impuestos, usted está contribuyendo al Estado. Entonces, fíjese que de todas maneras ha habido atención que se hace. El bienestar familiar tiene todos los programas para la reinserción de los niños. Buenos, malos, regulares, pero están ahí. Entonces, a mí me parece que nosotros también tenemos que contribuir en ese esfuerzo de paz por fortalecer un Estado que sea más operativo, eso sí es claro. Cuando usted mira las cifras de lo que pasa en las ciudades, con todas las variables sociales, versus lo que pasa en el campo, pues obviamente hay un déficit muy grave con relación a la atención en los niños que están en las zonas campesinas. En estos días oí a Ángela María Robledo que decía que es que romper el proceso de paz desde Bogotá en una oficina es bastante fácil, pero miremos un poco lo que ha pasado a la gente y lo que pasa a los niños en el campo. Entonces, y no es fácil. Usted llega y dice, pues, por supuesto, ¿por qué se ha dado el fenómeno en América Latina de las megacapitales? Porque es más fácil vivir ahí. De todas maneras, a pesar de las digamos, dificultades en las zonas de marginalidad de la ciudad, están viviendo mejor de lo que vivían en el campo, si no, no estarían ahí. Y obviamente viene todo lo que fue el desplazamiento forzoso, que no es de ahora, o sea, desde lo que llamaban la gran violencia los años 50. De los años 50, obviamente hubo un desplazamiento forzoso de una gran cantidad de personas hacia los centros urbanos porque la posibilidad de sobrevivencia era mayor, pero algún Estado hay. Es decir, usted tiene comisarías de familia hoy en día, usted tiene... No, se ha avanzado. Es muy importante también. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora, no hay que partir de cero, se ha avanzado. Bogotá tiene un nivel bastante cercano, realmente al 100% de cubrimiento en la escolaridad. Entonces uno también tiene que mirar que hay una oferta. Ahora bien, eso habría que aumentarlo
Y como le digo, yo sí celebro que se haya tomado la decisión de que los niños estén en la escuela mucho más tiempo, porque eso nos va a prevenir una cantidad de problemas. Nos va a prevenir delincuencia, nos va a prevenir consumo de sustancias psicoactivas alrededor de la escuela. O sea, que son cosas que están pasando. Y si uno habla del matoneo, pues claro que el matoneo en primera instancia tiene que ver con niños no atendidos por sistemas de resolución de conflicto desde que llegan, y por todos lo sabemos que tiene que ver con el maltrato infantil, es decir, los niños no llegan a matonear al colegio porque sí. Pero eso del nivel de escolaridad en Bogotá no coincide con las cifras de delincuencia juvenil, casi que infantil, en la ciudad y en Colombia. Claro, pero es que fíjese que los delincuentes juveniles, y yo casi me atrevería a decirle, los niños que se van a la guerra vienen fundamentalmente de dos polaridades. Vienen de familias tremendamente agresivas, abusivas con el niño y la niña, pero también de otro fenómeno del que se habla muy poco, que es la negligencia. Es decir, hay una cantidad de padres que, por las razones que sean, porque no tuvieron el modelaje de los abuelos, porque nunca tuvieron oportunidades, porque ellos mismos no lo hicieron, entonces dejan a los niños en una negligencia absurda. Y esa negligencia es tan grave como el abuso físico o el abuso sexual. La negligencia es la que no los educamos, no le decimos cuál es la norma social, no estamos ocupados de qué está pasando en el tiempo que no están en la escolaridad de los niños. Y es que acá tenemos un tema que es bien importante, y es que los niños no son, o sea, la educación de los niños no solo se da en la escuela, ¿no? También se da en el contexto social, se da en el contexto familiar. Entonces, por ejemplo, y retomando un poco este tema de cómo hacemos para conseguir la paz, creo que hay algo que nos podría ayudar en eso, y es, en lugar de buscar culpables, quién no hace, quién no cumple su tarea, empezar a asumir responsabilidades. Como yo como mamá puedo asumir bien esa responsabilidad que me compete de ser mamá, yo como educador o educadora puedo asumir bien esa responsabilidad que me compete, como nosotros, ustedes como representantes de los medios de comunicación, como especialistas, como profesionales, podemos asumir esa responsabilidad en el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. Es un poco ponernos del otro lado, y en lugar de culpabilizar, de señalar, ver cómo desde nuestro actuar, desde nuestro día a día, podemos empezar a ver qué podemos hacer por cambiar la situación actual. Pero no se está planteando ese ejercicio. Es un ejercicio que tiene que hacer la sociedad colombiana. Claro, y comienza con el poder de uno, lo tenemos que hacer, y comienza por el actuar cotidiano de cada uno de nosotros. En eso estoy totalmente de acuerdo, y un mea culpa de los medios de comunicación. Nos quedamos juzgando, señalando. Exacto. Y la respuesta y la solución. Adolfo, ¿usted sabe quién cambió la manera de criar en Estados Unidos? ¿Sí ¿Quién? sabe quién era? ¿Quién cambió? ¿Quién cambió la manera de educar a los niños en Estados Unidos? ¿Quién cambió? ¿El doctor? Un personaje que se llamaba, no, el doctor Spock, no. ¿No es famoso el doctor Spock? El doctor Spock hizo su tarea. Que el doctor Spock decía, no hay que tocarlos, Exacto. Nada de chancleta, Y usted lo leyó. nada de correa. Exactamente, nada de correa, no hay necesidad. No hay nada de correa, no. Pero el doctor Spock en sus últimos días estaba como arrepentido. Pues eso dice, creo que pero fracasé. Si usted mira lo que el doctor Spock escribía, resulta que también tenía una cantidad de cosas que hoy en día se han replanteado. No, es que pero todos los días se no fue el evoluciona. doctor Spock. ¿Quién cambió la manera de pensar en Estados Unidos? Ajá, no se lo sabe, el doctor Rogers. No me lo sé, Imagínese. Cuénteme el doctor Rogers, su amigo, A ver si el doctor Rogers. usted se vuelve, Mr. Rogers. Mr. Rogers era un periodista como usted, que tenía un programa de televisión en el cual hablaba sobre crianza, y era un programa interactivo, pero como le digo, fue un programa tan popular en Estados Unidos que literalmente cambió la forma de educar a los niños. Por ejemplo, no a la correa, no a los golpes, y sí a saber las etapas del desarrollo de los niños. Pero todos nuestros padres eran especialistas en chancleta. ¿Su mamá no era especialista en chancleta? No. ¿No? ¿Su mamá no era especialista en chancleta? No. Vea, la excepción. O sea, en la chancleta, a mí solo me tocó chancleta, me tocó correa. Pero hay que cambiarlo y estamos de acuerdo. Adolfo, Claro. ¿qué consecuencias ha tenido para su vida la chancleta? No, ya no estoy en la era de la chancleta. Ya soy en la era de la mirada. Y vean aquí las señas, vean, aquí no es con chancleta, pero es con unas miradas que matan, como dice el bolero. Frase final, doctora Viviana. Bueno, frase final: la responsabilidad del cuidado y protección de los niños y de la construcción de la paz en el país es una responsabilidad de todos, es algo que no podemos delegar, y que además no se firma en La Habana. Esto nos toca a cada uno, con mano firme cada uno. Cierra el programa, doctora Isabel Cuadros. Yo pienso que el llamado también es a una crianza muchísimo más cercana con los niños y las niñas. Mire, yo
si usted me pregunta a mí como fuera ministra o fuera congresista, lo primero que haría sería penalizar a la gente que abandona a los niños. Los dejan y los tiran en bienestar familiar. Yo no puedo con este niño y van y lo tiran en bienestar familiar. Eso es el origen de la violencia. Se nos acabó el programa. Gracias por venir. Gracias, Adolfo. Gracias, doctora Viviana. Mil gracias. Saludo a toda la gente de Red Papá, saludo a la gente de la Fundación Afecto. Gracias. Ustedes muy amables por su atención. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, de 9 a 9 y media de la noche en Teleamiga Internacional. Y estamos de lunes a viernes, en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la entrevista con Adolfo Beja. Feliz noche para todos.